Bien. Entonces tenemos dentro de los temas que vamos a realizar, vamos a comentar con ustedes, es la rotura, embolismo gaseoso, cuidados durante el retiro. Esa es la primera parte de lo que tenemos preparado el día de hoy para ustedes. Bien, ya ustedes me conocen. Entonces vamos a empezar hablando ya a abordar el tema siendo las 2:09. Hemos empezado con algo de retraso, esperando que los participantes se puedan ya ir acoplando al curso. Y bueno, esperamos que se vayan incorporando en el transcurso de estos minutos. Bien, empecemos hablando acerca de los catéteres rotos. Esta es una complicación efectivamente que se produce mucho más a menudo de lo que uno pueda imaginar. Para ello nosotros tenemos que verificar, es parte de nuestra responsabilidad verificar que nuestros materiales antes del procedimiento esté todo correcto y sobre todo lo que compete al catéter en sí. Entonces, una vez que nosotros hemos verificado la permeabilidad del catéter, evitamos que podamos nosotros insertar un catéter que está roto. Pero sobre todo, y picado, ¿no? Porque en ocasiones tenemos los catéteres guardándolos, los tenemos almacenando y de pronto cuando los sacamos ya para usarlos, los filtramos y no prestamos atención durante el proceso y no nos dimos cuenta que el catéter estuvo picado. Ese catéter hay que cambiar. No podemos colocar un catéter que no me va a servir, ¿no? Entonces, un catéter que viene con averías definitivamente no se puede utilizar. Más aún después, cuando nosotros ya finalmente decidimos colocarlo, no nos dimos cuenta y pasan algunas situaciones un poco complicadas con nuestro paciente. Pero bueno, definitivamente pues decidimos colocar el catéter, lo permeabilizamos, vimos que el catéter está en óptimas condiciones y lo colocamos. Pero no tuvimos la precaución de hacer una buena fijación. Eso significa que el catéter debe, lo que queda, ¿no? Después de la medida y después de haber insertado, por ejemplo, decidimos insertar 11 centímetros del catéter, los 19 centímetros restantes deben de ir bien enrollados, evitando que estos se hagan pinzamientos que podrían quebrar el catéter. O en su defecto cuando decidimos retirarlo, porque decidí colocar 11 centímetros, pero de pronto no faltó alguien que dice, bueno, por si acaso, Mari, vamos a ponerle 1 centímetro más, preferible que sobre a que falte. Entonces le ponen el centímetro más y cuando ven con la placa radiográfica, hacen la comprobación con la placa radiográfica, de pronto se dieron con la sorpresa, como lo hemos venido mencionando a lo largo de todo este diplomado, que el catéter está demasiado introducido. Y 1 centímetro más fuera de la vena cava superior significa simplemente que está en la aurícula y en esa posición no debe de quedar el catéter. Por lo tanto, decidimos retirar. ¿Y qué pasa? De pronto nos confiamos, porque a veces nos confiamos y decimos, bueno, pues no, total, vamos a poder retirarlo con facilidad, pero no contamos, que ahora ustedes sí saben, que nuestras venas tienen válvulas y estas válvulas se abren y se cierran. Se abren y se cierran. ¿Y qué pasa si encuentra el retiro del catéter justo en el momento en que la válvula se cierra? Usted va a encontrar alguna resistencia. ¿Conviene entonces retirar con presión? Yo creo que no. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en el momento del retiro y para eso, durante el desarrollo de esta parte, vamos a ir viendo algunas estrategias que pueden facilitarnos estos retiros y sobre todo evitar rompimientos, roturas de los catéteres que ponen en grave riesgo no solamente la vida del paciente, sino también nuestro trabajo. Entonces veamos, tenemos esta primera parte donde hablamos acerca de la rotura, embolismo gaseoso, cuidados durante el retiro. Bueno, ¿cómo podemos evitar estas roturas? Lo primero es, bueno, haciendo pues un buen trabajo, un buen mantenimiento, sobre todo trabajando con mucha conciencia y responsabilidad. Y obviamente también hay algunas otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, el uso de un material adecuado cada vez que nosotros tengamos que utilizar para administración de un tratamiento. Es el caso, por ejemplo, que si yo voy a administrar un tratamiento, nosotros tenemos que utilizarlo en determinado tiempo.
¿no? Para eso voy a utilizar mis bombas perfusoras, como lo vamos a ver más adelante. Pero esta figura en general me indica que yo tengo una cantidad, una gama de jeringas que van desde el 1, 3, 5, 10, 20, 50 centímetros, ¿no? Y todas las jeringas que ustedes bien conocen. Pero con esto simplemente recalcarles, porque eso ya lo hemos mencionado anteriormente, que cuanto menor es el calibre de la jeringa, mayor es la presión que nosotros le vamos a colocar. A mayor cantidad o a mayor número de la jeringa, entonces menor es la presión. Recuerden ustedes que los catéteres epicutáneos soportan una presión hasta de 1,2 bar, que equivale a 900 milímetros de mercurio. Entre 600 a 900 milímetros de mercurio en un catéter 2 French es lo que normalmente soporta de tipo de presión, que es lo que le puede dar, por ejemplo, cuando pasa una solución intravenosa a través de la administración usando una bomba perfusora o una bomba infusora. Esa es más o menos la fuerza con la que ingresa la solución dentro del trayecto sanguíneo a partir de un catéter periférico. Si yo utilizo una jeringa de 1 centímetro, ustedes me dirán, pero es un poco extraño, ¿no? Porque cuando yo utilizo una jeringa de 1 centímetro, pasa suavecito. Pero qué diferente es cuando utilizo una jeringa de 10, magíster, porque yo cuando utilizo una jeringa de 10 centímetros y quiero limpiar el catéter, más bien como que se hace un poco más duro. Entonces, esa dureza hace que la presión sea muchísimo menor, a diferencia de cuando yo utilizo una jeringa de 1. Cuando yo utilizo una jeringa de 1, pues el dedo se me va más rápido. Estoy haciendo que la fuerza sea muchísimo mayor dentro de las paredes de este catéter. Por lo tanto, yo tendré que medir mi fuerza y sobre todo utilizar la jeringa que sea necesaria utilizar para lo que tenga que realizar. Ahora, ustedes me dirán, pero en todos los casos es posible utilizar jeringas de mayor volumen. En ninguna circunstancia debo de utilizar una jeringa de 1. No, usted sí puede utilizar una jeringa de 1 centímetro, porque hay situaciones y situaciones. Por ejemplo, si es un chico que está en una situación de un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, ¿no? Y de pronto tenemos que utilizar nuestras estrategias de reanimación cardiopulmonar, ustedes saben ya bien, ¿no? Todos los pasos que sigue una reanimación. Dentro de una de esos pasos está la administración de medicamentos. Entonces, la epinefrina, por ejemplo, yo no se la puedo pasar a través de una bomba perfusora. Tendré que utilizarlo rápido porque el chico muere y yo necesito nuevamente recapturar el latido cardíaco. Para ello, necesitaré utilizarlo en una jeringa de 1 centímetro, porque además las dosificaciones son específicamente para una jeringa de 1 centímetro. Entonces, lo que yo tendré que hacer es administrarlo, pero con un determinado tiempo. Eso sí es factible. Yo puedo utilizar mi jeringa de 1 sabiendo que aún la presión que yo voy a utilizar es mayor, siempre que al administrar el medicamento lo haga en un lapso de tiempo de 30 segundos a 1 minuto. Esa es la regla y esa es la condición con la que yo voy a administrar este medicamento. Ahora, cuando yo les presento esta diapositiva, quiero mencionarles que hay productos que están diseñados para ser utilizados para su mantenimiento o su limpieza, productos que sí son factibles utilizar, ¿no? Por ejemplo, la clorhexidina, que se usa para todos los casos, ¿no? ¿Cuándo puedo utilizar alcohol y cuándo puedo utilizar iodopovidona? Entonces, ustedes bien saben, porque se lo hemos mencionado también en módulos anteriores, que bajo ninguna circunstancia ahora ya está permitido la limpieza de la piel, sobre todo en neonatos, que son nuestros usuarios de primera intención, utilizar iodopovidona, porque se absorbe a través de la piel.
Entonces, la iodopovidona no es un producto que esté recomendado, sobre todo si el catéter epicutáneo es de silicona. Entonces, para esta iodopovidona no la debo de utilizar, sobre todo porque con los catéteres de silicona o siliconados, lastima la membrana que cubre este dispositivo. Entonces lo puede quebrar. Ya no se hace más, se hace factible el uso de este catéter, habiendo hecho una limpieza con la iodopovidona. Ahora, no hablo acerca de la limpieza o sea, antes de la colocación del catéter, ¿no? Porque ustedes van a ver que nosotros utilizamos ciertos productos, llámese el alcohol, llámese la clorhexidina, o sea, utilizamos esos elementos para limpiar la piel antes de la colocación. Pero ¿cuándo es que entra en contacto con el catéter? Cuando yo voy a hacer una limpieza, un mantenimiento, o cuando yo hago, pues definitivamente, el retiro. Entonces, bajo esas circunstancias tampoco no la puedo utilizar, porque si se quiebra ese catéter que es siliconado, entonces corro el riesgo de que lo que está adentro se quede y tenga que ser después el chico intervenido por una mala práctica. Luego tenemos además también catéteres de poliuretano. Para los catéteres de poliuretano no está permitido el uso del alcohol para el mantenimiento ni la limpieza del área como medida de mantenimiento, básicamente, ¿no? No está considerado utilizar. En cambio, para los catéteres que son de silicona y de poliuretano, para cualquiera de las, del tipo que ustedes tengan a disposición en sus unidades, la clorhexidina es el producto que sí, tanto para la inserción, así como el mantenimiento y el retiro, debe de ser utilizado. Entonces, empecemos también con la embolia gaseosa, que es una complicación posterior. Así como durante también hay complicaciones posteriores. Y esta es precisamente una de estas tantas complicaciones que se presentan posterior a la colocación del catéter epicutáneo. Y la embolia gaseosa no es más que la introducción de pequeñas porciones de aire o burbujas de aire que van dentro del torrente sanguíneo por un mal purgado de la línea. Y diríamos, pero total, sí, es una cosa tan mínima, ¿no? No le va a pasar absolutamente nada. Bueno, de repente en ese momento no, pero resulta que las burbujas dentro del torrente sanguíneo se van acumulando, son acumulativas. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Y recordemos que de 2 a 3 centímetros de aire, que no es poco, es bastante, 2 a 3 centímetros de aire, y obviamente nosotros no vamos a ser tan descuidadas de filtrar un catéter o mal filtrar o colocar una línea de infusión sin haber sido bien purgada. O sea, eso yo no me podría imaginar hacer una situación de esas, ¿no? Pero para que ustedes tengan en conocimiento que de 2 a 3 centímetros de aire puede ocurrir que afecta la circulación cerebral y puede ser fatal, puede ser letal, puede producir la muerte. Pero cuando ocurre un paro cardiorrespiratorio, en el caso de que la introducción de aire sea de aproximadamente de medio centímetro a 1. Entonces, hay que tener siempre mucho cuidado en el momento en que nosotros administramos no solamente tratamiento, cambiamos líneas, ponemos las NPTs, porque cuando nosotros hacemos los cambios de NPTs que son diarios, en ese pequeño cambio de abrir y recolocar una nueva línea, podemos estar introduciendo también burbujas de aire. Recuerden que cada vez que nosotros abrimos el catéter epicutáneo, es decir, desconectamos la línea de infusión del catéter en sí, lo que estamos haciendo es aperturarlo y siempre hay un porcentaje mínimo de pérdida de líquido, porque las conexiones, que son 2, al abrirlas, siempre líquidos va a haber un pequeño retiro, un porcentaje mínimo, pero igual. De tal forma que en algunas instituciones
tienen por protocolo que cada vez que se hace esta desconexión, inmediatamente después de hacer el cambio o antes de conectarlo o reconectarlo, lo que se hace es colocar 1 o 2 gotas de la solución para poder hacer el empate. Mientras tanto, no se puede hacer, porque si yo por descuido simplemente desconecté, tengo mi línea nueva y la vuelvo a empatar sin haber tenido la precaución de haber vaciado o haber llenado, haber colocado las 2 gotitas o 3 gotitas o las gotas que sean necesarias para hacer el cambio, entonces estoy introduciendo sin querer, ¿no? Se me pasó y de pronto está ingresando una cantidad de burbujas de aire. Hoy tenemos, gracias a Dios, hemos sido bendecidas todas porque tenemos equipos muy sofisticados, tenemos bombas de perfusión, bombas de infusión, que son tan sensibles no solamente a las sacudaduras, sino también a la presencia de burbujas de aire. Entonces estas bombas nos señalan, inmediatamente detectan, hay una pequeña burbujita, ya está sonando. Y hasta que usted no le dé solución al problema, la bomba no va a dejar de sonar. Recomendable entonces que usted atienda este pedido de la bomba de hacer la purga total, una repurga de toda la línea para evitar que se queden las burbujas atrapadas. Además, hoy también contamos con una serie de elementos, como lo vamos a ver más adelante, una serie de dispositivos que vienen con una tecnología tan avanzada, que son tan minúsculos, pero que realmente el trabajo que realizan y lo que hacen por nosotros para beneficio de nuestro trabajo es realmente muy grande. Lo vamos a ver en su debido momento. Bien, entonces tenemos cuáles son las causas de la embolia gaseosa. Tenemos la entrada de aire, como ya bien ustedes saben, entrada de aire a través del acceso vascular abierto y de los sistemas de infusión. Si yo tengo que cambiar las líneas, yo procuraré también no dejarlo demasiado tiempo abierto y sobre todo teniendo la precaución porque el catéter epicutáneo viene además con unas llaves planas. Entonces hay que cerrarlas. Tenemos nosotros que cerrarlo. Yo he visto en algunas ocasiones de personal que está recién empezando a conocer ese trabajo del uso de los epicutáneos, que no tienen todavía mucho manejo, mucho adiestramiento, y de pronto cuando hacen los cambios los dejan, los retiran y de pronto se olvidan de cerrar, de clampar, de poner estos clips, ¿no? Estas pequeñas llaves planas para asegurar que por gravedad, ¿no? Y por diferencia de presiones no ingrese aire al trayecto de los catéteres. Lo olvidamos y a veces nuestros procedimientos pueden demorarnos, pueden tomarnos algunos segundos más de lo que yo esperaba. Entonces, toda esta diferencia de tiempo hace que pueda ingresar, ¿no? Burbujas de aire que realmente no debería suceder. Nosotros tenemos que tener un trabajo tan fino y tan delicado y hacer un trabajo con catéteres epicutáneos implica no solamente una ciencia, sino todo un arte. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Hacer que el trabajo que yo realice con un paciente que tiene catéter epicutáneo sea realmente muy, muy delicado y muy fino y que garantice que no van a suceder este tipo de complicaciones. La posición del paciente también es importante. ¿Cómo es que está colocado el paciente? Usualmente los pacientes prematuros, pacientes neonatos, tienen una posición que va casi como la posición fetal, a menos que en los pacientes prematuros que todavía no tienen muy bien desarrollado todo este tema del neurodesarrollo, están muy desorganizados y ponen las manos donde usted los deje. Manos y piernas no van flexionados. Entonces puede ocurrir que además, como están en una posición de 30 grados, las manitos estén ubicadas en desorden. Las manos deben de estar ubicados siempre cerca del cuerpo del paciente, procurar que en todo este proceso de que ya está el paciente con su epicutáneo, procurarle un acomodo de tal forma que estos miembros estén todos al costado de su cuerpito.
Eso es parte también del neurodesarrollo, ¿no? O sea, en realidad es un engranaje de muchas cosas, de muchos conceptos, pero que todo finalmente tiene que ver con, con el trabajo en general que hace enfermería, ¿no? Además también debe de estar las manitos y sobre todo el área donde ha sido colocado el catéter epicutáneo, que ustedes saben que de preferencia va en miembros superiores. Entonces también este bracito debe de estar por debajo de la línea del corazón. Las líneas de infusión que no han sido purgadas adecuadamente ni completamente son también causas de embolia gaseosa, así como perfusiones en paralelo. Ustedes seguramente se deben de haber dado cuenta que aquellos pacientes que tienen NPT y lípidos que van en 2 bombas de infusión o perfusoras, usualmente ven ustedes que la que tiene más flujo rebasa la línea de la que tiene menor flujo. Usualmente el NPT, cuando no ha sido bien filtrado o estamos utilizando un dispositivo médico que no está bien probado inicialmente, es posible de que la línea del NPT sobre todo rebase la de los lípidos y de pronto pasado las horas estamos viendo una columna de NPT sobre la línea de los lípidos. Y esto es muy frecuente, es muy usual, ¿no? Y no va a importar que sea la bomba infusora que ya de por sí le está pasando a una determinada presión para poder garantizar el pasaje de las soluciones a través del catéter y que llegue al trayecto, al torrente sanguíneo. No, a veces esas situaciones no interesan. Lo que está repercutiendo aquí es que el catéter no está funcionando adecuadamente. Entonces, esto realmente tenemos nosotros que también verificarlo, tenemos que verificar las conexiones, tenemos que ver la permeabilidad y cada vez que yo revise la permeabilidad del catéter, tener siempre las precauciones necesarias. Y sobre todo garantizar que tanto los lípidos como el NPT pasen, porque cuando no están pasando, pasan estas situaciones y de pronto se complica con otras situaciones más. Durante diversas intervenciones quirúrgicas también hay situaciones en las que de repente el personal que está en sala de operaciones, que es lo muy usual, no conoce bien el desempeño o la facilidad o los beneficios que puede aportar un catéter epicutáneo. Tienen mucho temor y a veces los clampan, ¿no? Y prefieren canalizar una vía periférica aparte a utilizar este dispositivo que tiene tantísimos beneficios. Entonces lo desclampan o lo cierran y de pronto por ahí ya estamos introduciendo también ciertas cantidades de burbujas de aire. Una ejecución incorrecta de los procedimientos mediante infusiones por presión también. ¿Cuáles son las consecuencias para la salud? Bueno, tenemos también que esta embolia gaseosa puede ocurrir o puede suscitar una serie de síntomas y signos clínicos. Lo usual y este cuadro es en términos generales, no está solamente diseñado para pacientes neonatos, sino para pacientes adultos, porque entiendo de que hay muchas participantes que no solamente están viendo la parte neonatal, sino también hacen prácticas con adultos y están colocando catéteres epicutáneos a ellos. Entonces, ¿qué puede pasar con un paciente? ¿Cuáles son estos posibles síntomas que puede ocurrir en un paciente adulto? Ansiedad, disnea, dolor torácico, agitación o desorientación, así como respiración difícil y aspecto cianótico. De toda esta lista, ¿no? Hay algunos que pueden presentarse en un neonato, por ejemplo, cianosis, una respiración agitada o difícil o con mayor disnea, ¿no? Ansiedad, definitivamente el paciente no va a tener ansiedad, pero sí de repente va a estar irritable, ¿no? ¿Y cuáles son los signos clínicos? Taquicardia, taquipnea, alteraciones de nivel de conciencia, hipotensión grave, shock,
soplo cardíaco, pérdida repentina de la conciencia. En un paciente neonato, de repente lo que más frecuente es observar en ellos la taquicardia, la taquipnea, hipotensión. Es importante que ustedes reconozcan muy bien, esto es pregunta de examen por si acaso, ¿no? Cuáles son los signos y cuáles son los posibles síntomas que puede presentar un paciente al cual ya está cursando con una embolia gaseosa. Consecuencias económicas, sí, también hay consecuencias económicas para estos pacientes. ¿Por qué razón? Porque imagínense ustedes, tomemos en cuenta de que estas embolias gaseosas también pueden ocurrir durante el retiro del catéter. ¿Y qué pasa entonces con un paciente que está en vísperas de salir de alta? Ha tenido su catéter epicutáneo, de pronto ya vemos que la evolución es bastante buena, ya está tomando dieta, entonces se suspende el NPT, vamos retirando ya la dextrosa y tenemos a 2 días ya de hacer el retiro definitivo del catéter epicutáneo. Pero ¿qué pasa cuando yo hago un mal retiro? De pronto estoy introduciendo burbujas de aire innecesarias y el chico empieza ya a presentar estos signos clínicos por embolia gaseosa. Lo que va a suceder a continuación es que el chico ya no va a salir de alta en esos próximos 2 días, sino que va a tener que quedarse más tiempo para observación. Sumado al hecho de que de repente hice mala técnica de retiro y el chico se infecta. Entonces ya no va a estar 4 días, 5 días, de repente va a estar 1 semana, 10 días, 15 días, ¿no? Y se va complicando. Hemos tenido de este tipo de situaciones muchos casos. Entonces pasa que es un aumento en el coste económico que para la institución, si es un seguro social, si es un niño que está en una institución del ministerio, eso le va a costar de repente a los padres, ¿no? O de repente si es un coste también para el ministerio porque está pues no gozando del sistema de integrado de salud, ¿no? Entonces hay un seguro integral de salud. Entonces, esto le va a aumentar los costos, por lo tanto, también la estadía hospitalaria, mayor recurso humano, mayor tratamiento. Entonces, lo que pudo haber sido un alta maravillosa, de pronto se complica y ya hay una molestia por parte de la familia. Hace algún tiempo atrás se hizo un estudio para realmente saber si ¿qué tanto realmente era el coste económico? Porque a veces nosotros decimos, bueno, sí, ya, total se va a quedar un par de días, pero no sabemos porque no vemos más allá, no hacemos parte de estudio de los costos, de lo que gasta las instituciones o la familia por una estadía más ampliada. Entonces, hay complicaciones y vamos a ver los costos. Este estudio se hizo en Europa hace 2, 3 años atrás y descubrieron que habían sí costes que eran desde los más pequeños hasta los más grandes. Y obviamente si estas complicaciones eran mucho más grandes, seguramente los pacientes iban inclusive hasta a una unidad de cuidado intensivo. Y ustedes saben que los costos en unidad de cuidado intensivo son muchísimo más grandes. Por ejemplo, vean ustedes una consecuencia de una hipoperfusión cerebral a causa de una embolia gaseosa. El tratamiento necesariamente va a tener que ser hospitalización en UCI, que no va de menos de 4 días, ¿no? Va de 4 días a más. Y cuanto más días esté hospitalizado el paciente, el costo va a ser muchísimo más grande. Hablando específicamente de este estudio, una UCI o una hospitalización en UCI, el costo diario va de 7.556 euros. Le estoy hablando desde hace 3 años atrás. Si yo aumento los días de hospitalización en UCI, se hace un costo de hasta de 56.670 euros. Entonces, no estamos hablando de costos realmente pobres, estamos hablando de una gran cantidad de dinero y todo esto se genera básicamente por una mala técnica en los retiros de los catéteres
producen pues estas complicaciones de embolia gaseosa, ¿no? Que como les digo va de complicaciones bajas, moderadas y severas. Aquí tenemos cuáles son las mejores formas de que yo evite, ¿no?, este tipo de situaciones, esta complicación. Lo primero es pues ubicar una buena vena y que sobre todo la venita esté colocada, la mano, el miembro esté colocado por la línea del corazón. La posición además también es importante, una posición en Trendelenburg. ¿Y por qué en esta posición? ¿No? Bueno, sobre todo en pacientes adultos. De repente ya en un paciente neonato con una posición supina me es más que suficiente, pero sobre todo acomodando bien la manito que esté siempre por debajo de la línea del corazón, para que por presiones, por gravedad, no pueda filtrarse o no ingrese las burbujas de aire al torrente sanguíneo. Esa sería una de las condiciones, ¿no? El uso de estos dispositivos, estos Luer Lock, son realmente muy beneficiosos porque no solamente evitan el escape de líquidos o un retorno venoso, sino que además el sistema, el diseño, la tecnología con la que han sido fabricadas nos permite tener un filtro que va a evitar el ingreso de las burbujas. Bueno, bendecidos los servicios que cuentan con estos dispositivos. No sería muy interesante y realmente son pequeñísimos, ¿no? Es como para que ingrese solamente pues el extremo distal de las líneas de infusión. Pero realmente el beneficio es realmente muy grande. La diferencia de presiones que genera además también el sistema de caída. Generalmente hoy ya estamos utilizando las bombas perfusoras, las bombas infusoras. Ya no tenemos tanto problema de que si lo vamos a poner a gravedad como si lo hace como 20, 30 años atrás. Sí, había que utilizar este sistema simplemente a gravedad. Entonces, había mucha dificultad y los ingresos de aire eran muy frecuentes, ¿no? Entonces, hoy ya no tenemos esta dificultad. Nuestras bombas tan sensibles nos indican inclusive que ya las soluciones están por acabar. La cantidad que nosotros hemos programado, si ingresó a aire, si está acodado. O sea, hoy disponemos de una cantidad de elementos que realmente son sumamente beneficiosos. Además, cada una de estas líneas también cuenta con un sistema pues no benéfico, ¿no? Ya no necesitamos aperturar o pinchar porque antes ustedes recuerdan que para que pueda caer a gravedad había que pinchar, si era pues una botella de plástico, había que pinchar, ¿no? La botella. Hoy no, hoy ya no es necesario porque todo el trabajo lo realiza la bomba. Tenemos nuestras llaves de doble vía, ¿no?, de triple vía, y hay que ver también el tipo de llaves con el que nosotros vamos a trabajar. Usualmente cuando nosotros filtramos y que tenemos que nosotros, antes de utilizar las llaves de doble vía o de triple vía, nosotros tenemos también que permeabilizarlas. Porque haciendo esto hemos detectado una enorme cantidad de casos en los que estas llaves vienen rotas, vienen quebradas. Y además ustedes tienen que recordar también lo siguiente, estas llaves cuentan con un sistema que en las puntas o en los extremos son como acrílicas y realmente no están diseñadas para soportar demasiada presión con el cierre hermético. Tenemos que sellarlas, pero de tal forma que garanticemos que sea fácil no solamente el ingreso, sino también el retiro. En muchas ocasiones hacer demasiada presión lo que ha permitido es simplemente quebrar y ustedes ni se dan cuenta de que han sido quebradas, ¿no? Las llaves vienen en óptimas condiciones, pero se quiebran en el momento en que nosotros ajustamos las líneas de infusión. Hay que tener muchísimo cuidado, porque cuando hacemos, por ejemplo, los cambios de los NPTs, pasa de que cuando yo voy a hacer un nuevo control a mi paciente, de pronto no me di cuenta de que estas llaves se rompieron y por gravedad está ingresando no solamente aire, sino que está filtrándose líquido y de pronto el NPT está vaciada en toda la cama y no ingresó al paciente.
En consecuencia, tenemos dos cosas. Lo primero es que entraron burbujas de aire y lo segundo es que el catéter empezó ya su proceso de taponamiento, ¿no? Ya no me va a servir. Y lejos de, por supuesto, también la baja de la glicemia del paciente. Estas líneas o bioconectores dobles son elementos que nosotros venimos utilizando como una alternativa al uso de las llaves de doble vía o triple vía. Entiendo que hay muchas instituciones que las utilizan, nosotros las utilizamos cuando no tenemos de estos bioconectores dobles, utilizamos las llaves. Pero tienen el mismo sistema acrílico en las puntas, ¿no? en los extremos, que también tienen que ser utilizadas con mucho cuidado. Y como tienen un sistema Luer, el Luer Lock en los extremos, en muchas ocasiones se nos dificulta. Es como cuando usted quiere tapar una botella, ¿no? Hay sistemas que pueden encajar perfectamente, pero en otras ocasiones se me dificulta y estoy tratando de hacer encajar la tapa de la botella. Se me dificulta. Ocasionalmente sucede de que yo no hago un buen sellado. Y ustedes pueden notarlo, ¿no? Se les dificulta. El mismo sistema pasa cuando nosotros queremos conectar nuestras líneas de infusión a estos bioconectores. En muchas ocasiones, no hacemos un buen empate, por lo tanto el cierre no resulta siendo tan hermético. Y resulta de que no se quebraron, pero finalmente el no haber hecho un buen sellado hace que también por gravedad ingresen no solamente burbujas de aire, sino que también esté cayendo las soluciones. Tenemos muchos sistemas en algunas instituciones, sobre todo sé que en algunas clínicas de nuestro país están utilizando este sistema, que son sistemas que vienen también con Luer, pero además vienen con filtros, que son las partes redondas, ¿no? Estas partes redondeadas, ¿no? Son los filtros, de tal forma que estos atrapan cualquier eventual burbuja que pudiera transcurrir, que no hicimos un buen purgado de la línea y de pronto tenemos estos dispositivos con filtro que atrapan, ¿no? estas burbujas y tienen una especie de diafragma en la parte superior que permite, ¿no? la salida solamente del aire que queda atrapado. Realmente son sumamente beneficiosas. Lamentablemente no todas las instituciones cuentan con ello. Y tenemos nuestras líneas de infusión, ¿no? de la marca que utilicemos, ¿no? porque nuestras bombas vienen con sus respectivas líneas, ¿no? Y muchas de estas pues vienen con sus filtros, vienen con un sistema en el que ya no necesito aperturarlos porque ya el sistema ya viene diseñado específicamente para simplemente conectarlo y que pueda ser conectado, me refiero a la bolsa o a la botella, y conectado luego al paciente. Entonces, con este sistema ya no hay la posibilidad siquiera de que pueda ingresar aire, a menos que se haga un mal filtrado, ¿no? Si hay un mal filtrado, entonces definitivamente sí. Pero ustedes también tienen que pensar, y seguramente que lo deben de haber visto, porque yo lo he notado muchas veces que he hecho filtrados de estas líneas, que de pronto es como cuando usted echa agua al vaso. De pronto es agua, no viene con gasificante, es simplemente agua. Pero de pronto se empiezan a formar burbujas que se adosan a las paredes. Y esto es completamente normal, ¿no? Ver este tipo de situaciones es muy usual, ¿no? Verlo. Lo que nosotros tenemos que evitar es que las burbujas se vayan acoplando, se vayan pegando unas a otras y de pronto tengamos burbujas más grandes que sí pasa y son las que detectan nuestra línea, ¿no? Nuestras bombas de infusión. Las detecta y por esa razón empiezan también a sonar. A veces tenemos mucho cuidado, las filtramos y hacemos que el filtrado de repente sea tan minucioso, nos tomamos el tiempo necesario, pero de pronto, ¿qué pasó? Hay una burbuja de aire, entonces tenemos que tener siempre muchísimo más cuidado del que normalmente ya nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, como siempre les he estado mencionando, el uso de estas bombas de infusión, bombas perfusoras, realmente pues que nos aligera mucho el trabajo, ¿no? Porque con ellas nosotros sí
podemos atender no solamente a nuestro paciente, sino podemos organizar nuestro trabajo con toda nuestra unidad, porque sabemos de que la bomba, una vez que está programada, preparada, bien filtrada, va a pasar la infusión de manera correcta, y si detectase alguna anormalidad, pues se va a encargar de avisarnos. Tenemos que retirar, ¿no? Cuando nosotros hacemos el retiro, ya hemos mencionado que es posible también que se produzcan este tipo de situaciones de embolias gaseosas. Así que cuando nosotros tengamos que hacer el retiro, tenemos que tener todos los elementos a la mano. No puede ser de que nosotros estemos correteando y pidiendo a última hora, me faltó la gasa, me faltó el alcohol, me faltó el equipo de 2 piezas. No, tengo que tener, si yo voy a hacer un retiro porque está indicado hacer el retiro del catéter, yo tengo que pensar en 2 cosas. Lo primero, que con el retiro puedo producir una embolia, y segundo, que yo necesito tener todos mis elementos necesarios a la mano para realizar un buen procedimiento y evitar cualquier tipo de complicación posterior por una mala práctica, por no haber tenido todos los elementos necesarios. Porque cuanto más me demore yo en realizar el procedimiento, más posibilidad hay de producir este tipo de complicación. Tenemos que nosotros tener todos los elementos necesarios, como bien lo he mencionado, nuestras gasas embebidas con la clorhexidina, que es el antiséptico más, lo que mejor, ¿no? Vamos a utilizar para todo tipo de procedimientos, sobre todo de esta naturaleza, ¿no? La colocación de catéter epicutáneo, un retiro, necesito yo los elementos necesarios. La clorhexidina es realmente la de primera intención. Si no lo tuviéramos a la mano, como en muchas instituciones no la tienen, como en mi caso, por ejemplo, entonces utilizamos el alcohol. Recordando, por cierto, lo que ya hemos venido mencionando desde el inicio, que un alcohol de pasado el 70% puede quebrar mi catéter de poliuretano, que es la que en la mayoría de instituciones utiliza, catéteres de poliuretano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado si vamos a hacer la limpieza y el mantenimiento o el retiro utilizando alcohol. Entonces tenemos nosotros que ser muy precavidas. Tengo que además tener a la mano mi hoja. Yo ya les había mencionado, la doctora Sugey, la licenciada especialista Araceli, también les había mencionado que en el procedimiento yo tengo que tener una cartilla en la que tenga que asignar todo, es un resumen del procedimiento que he realizado. No solamente va el nombre, sino también van los centímetros que yo he introducido. Recuerden ustedes que el catéter epicutáneo es un catéter que, a diferencia de un catéter venoso central, que en muchos casos, en un 95% de casos, el catéter venoso central va con puntos de fijación a la piel. No pasa lo mismo con el catéter epicutáneo. Por lo tanto, tengo que saber que es muy posible que hayan desplazamientos, que se pueden detectar con los controles periódicos de una radiografía. Es decir, si yo estoy haciendo una valoración por el estado general del paciente, porque tiene un distrés, porque hace una membrana hialina, porque de repente pues es una hernia diafragmática, qué sé yo, lo que sea su diagnóstico, yo voy a aprovechar, ¿no?, esas lecturas de placa para hacer también un control posterior de la que yo ya he tenido inicialmente con la posición inicial del catéter epicutáneo. Entonces yo podré saber si es que está bien colocado, si todavía continúa en la misma posición o si se ha desplazado. Porque si se ha desplazado, porque puede ocurrir que hice una mala fijación y de pronto el catéter se desplazó, entonces voy a tener que retirar la cantidad de centímetros que sea necesario, que ustedes ya hacen una magnífica evaluación de eso. Yo sé entonces que un catéter que no tiene punto de fijación podría desplazarse. Y sobre todo si no hice una fijación como corresponde. En ocasiones, las partes de papel de las partes del papel que vienen en el tegader son utilizadas para poder fijar a la piel el catéter, ¿no? Y luego ya encima le pongo el tegader.
ya se les ha mencionado también, porque ustedes lo han visto también en la práctica, en el módulo pasado, que hacen un pequeño corte de la gasa para poder ponerlo sobre el punto de inserción. Pero yo sobre todo tengo que asegurar que esta fijación previamente yo evite ver sangrado, porque si hay una pequeña hemorragia, entonces si yo no detuve este sangrado, entonces va a seguir sangrando. Y por no haberme esperado mis 3 minutos paradita, haciendo presión, tratando de que haya una hemostasia y de pronto ya poder hacer sí una fijación, una mejor fijación, por no tener, porque de repente tengo que salir a almorzar, quiero conversar con mi esposo por teléfono, entonces no me tomo el tiempo necesario para hacer lo que tengo que hacer con este procedimiento y de pronto empieza el sangrado. Lo hemos fijado y no me di cuenta de que sigue la hemorragia y de pronto hay una, incluso hasta el apósito está completamente manchado. El Tegader no le va a resistir, el Tegader no le va a servir, porque si hay sangrado masivo, entonces este Tegader se va a despegar. Así es que es necesario que usted tenga un control, ¿no? Que usted verifique. Es necesario hacer un fijado siempre que yo me he cerciorado de que ya no hay sangrado, de que esta parte está completamente seca y sobre todo que la cantidad de centímetros que yo he decidido colocar porque he hecho una correcta medida sean las que yo he planificado. Entonces todos los centímetros que están fuera, ¿no?, tengan que ser también porque yo antes de hacer mi fijación me he cerciorado de que de estos centímetros que quedan fuera sean la cantidad necesaria. Entonces cuando yo traigo mi hoja para hacer mi retiro definitivo del catéter, si yo puse 11 centímetros, entonces esos 11 centímetros son los que yo voy a retirar. Significa que 19 centímetros están fuera. Entonces, antes de realizar el retiro definitivo, yo me tengo que cerciorar que esos 19 centímetros efectivamente están afuera. Procedo al retiro y retiro los 11 centímetros, pero sin hacer presión, tomando todas las alternativas necesarias. Yo he hecho un buen masaje, he calentado previamente el brazo. Si encuentro cierta resistencia, haré un pequeño masaje y me cercioro de que voy sacando lentamente, centímetro a centímetro, los 11 centímetros que yo introduje. Entonces, en la hoja asignaré que el retiro fue completo y que retiré los 11 centímetros. Finalmente voy a hacer una limpieza de la piel y no procuraré ya hacer colocar una gasa estéril sobre la zona para asegurarme de que no haya un sangrado y estar observando, ¿no? Observar unos minutos y luego periódicamente, por lo menos 2 días, hasta que yo pueda verificar que no hay ningún tipo de complicación posterior al retiro, ¿no? Entonces, todas estas cosas son importantes en el momento de retirar, no solamente por la embolia, sino por todas las otras complicaciones también que se pueden producir, ¿no? Bueno, esto lo hemos mencionado, ¿no? Que como el PIC no tiene suturas, solamente se mantiene adherido superficialmente, entonces tenemos que tener nosotros mucho cuidado en el momento de realizar la colocación, ¿no?, de la sujeción final. Tenemos que tener en cuenta la cantidad de centímetros que hemos introducido para que esa misma cantidad sea la que yo voy a retirar. Otras situaciones que podrían dificultar, ¿no?, el retiro son pues los acúmulos de fibrina, porque se puede obstruir el catéter, ¿no? Podríamos ocurrir también por los lípidos. Recuerden que esta es una sustancia sumamente densa y que puede también ocurrir obstrucciones del catéter por el uso de los lípidos. Así es que cada cierto tiempo nosotros, o en los cambios, ¿no?, porque normalmente nos hacemos los cambios cada 24 horas, hacer un pequeño purgado, ¿no?, para verificar sobre todo la permeabilidad del catéter epicutáneo. Y los microcristales de medicación. Tenemos que asegurarnos qué medicamentos realmente son compatibles o no con determinadas soluciones. Pero yo no me puedo olvidar que la línea por donde pasa el NPT más los lípidos es una línea que yo me voy a olvidar de utilizarla hasta un nuevo cambio del NPT.
yo utilizo el segundo lumen generalmente para la administración de los medicamentos, pero estos medicamentos deben ser compatibles, ¿no? No se me podría ocurrir colocar un fentanilo, por ejemplo, ¿no? Con una epinefrina, encima le voy a poner de repente omeprazol, o sea, lo que va finalmente a hacer es que se van a microcristalizar y me van a obstruir el catéter y ya no me va a servir.